Shalom, buenos días y con todos los amigos y amigas que estén de pronto conectados aquí para a ver si aprovechamos el tiempo también a los que nos gusta estudiar la Biblia en esta mañana, hoy que es Shabbat o sábado, que significa día de descanso, para estudiar varios temas que de pronto tenemos en la mente, en el corazón, ¿verdad? O en la carpeta, dirían algunos. Entonces, no podemos, obviamente, dejar pasar de largo un estudio que creo que va bien con esta semana, que sería lo que se conoce como la Semana Santa, ¿verdad? O sea, ¿qué es la Semana Santa? Tratar de estudiar un poquito esto de la Semana Santa desde la perspectiva nuestra, ¿no? O sea, recuerden que cada pueblo tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres. De hecho, hay una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Que es la palabra folclore. Y el folclore no solamente tiene que ver con música, porque muchos asuman que el folclore es solamente un estilo de música. No, pero la palabra folk y, y lore en el latín quiere decir pueblo, costumbres de los pueblos, ¿no? Entonces, obviamente estamos en una semana donde a nivel mundial, sobre todo lo que es en Europa, lo que es en la cristiandad, lo que es en América, más que todos los países cristianos, sin importar si son cristianos católicos, cristianos ortodoxos, si son evangélicos, si son protestantes. La verdad hay muchos tipos de cristianismos, entonces se está celebrando lo que se conoce como la Semana Mayor o lo que otros le llaman Semana Santa, ¿no? Entonces tratemos un poquito de estudiar, de investigar, a ver qué hay de cierto en estos datos, en estos hechos que son más tradiciones de los pueblos y qué nos dice la Biblia al respecto. Les comento que si uno va, por ejemplo, a la Torah, Instrucción o Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, ahí vamos a encontrar justamente que hay la fiesta que se llama Pesach, ¿verdad? Pesach, que significa pasar de largo, saltear, porque Dios permitió que el ángel de la muerte pase ese día y mate a los primogénitos de los egipcios, pero donde veía la sangre en los dinteles de la puerta de los israelitas, pues el ángel de la muerte no entraba y no mataba a los primogénitos, ¿no? Entonces, esta fiesta era el 14 de Nisan o 14 de Aviv, que justamente ya pasó, que fue el 8 de abril en nuestro calendario gregoriano. Entonces, si hablamos de la muerte de Yeshua, si hablaríamos del aniversario de la muerte de Yeshua, obviamente el aniversario sería lo que fue el 8 de abril, que ya pasó, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando del aniversario en el contexto de Dios, en el calendario de Dios, del Mesías que él envió. Entonces, la Semana Santa, históricamente, digamos, tiene su nacimiento con el emperador Constantino, el que fundó Constantinopla, en honor a él, que se llamaba Constantino. Y esa ciudad después fue conquistada por los turcos y hoy se llama Estambul, que es la única ciudad que está entre dos continentes en el mundo. Entonces la Semana Santa como tal en realidad viene a raíz de Constantino, del concilio de Nicea del año 325 después de Cristo. Entonces ahí aparece la tradición de lo que es la Semana Santa o lo que se conoce como la Semana Mayor. Ahora, a través de los siglos, obviamente cada pueblo ha ido poniendo sus costumbres, cada pueblo ha ido poniendo sus tradiciones, cada pueblo ha ido poniendo sus creencias. Entonces, lo que es la Semana Santa ha llegado a ser ya con el tiempo una mezcla, ¿no? O lo que se conoce como un sincretismo, es decir, donde cada pueblo celebra algo religioso, pero también celebra algo en base a su cultura. Por ejemplo, acá en el Ecuador les comento, ¿no? En lo que es la Semana Santa es muy común hacer lo que se llama la fanesca. La fanesca, que es un plato donde se mezclan 12 granos y
se supone que cada grano es uno de los apóstoles o representa a uno de los apóstoles, ¿verdad? Cada grano. Entonces, es una tradición de acá del Ecuador durante ya mucho tiempo el comer un plato típico, digamos, en Semana Santa, que es la fanesca. Entonces, obviamente, en esta época, seguramente muchos están extrañando en nuestra tierra, el Ecuador, lo que es la fanesca, porque es un plato que nunca falta en Semana Santa en las tradiciones cristianas. Recuerden que al ser las costumbres religiosas que siempre van de la mano, toda costumbre religiosa normalmente va de la mano con, por ejemplo, con la música. Tiene que haber cierto tipo de música para esas celebraciones religiosas. Tiene que haber ciertos tipos de comidas para esas tradiciones religiosas. Incluso en muchos lugares hay las famosas procesiones. Entonces, una procesión es donde obviamente la gente tiene que ir a algún lugar, a alguna ciudad santa, o tiene que ir de pronto donde está alguna iglesia o alguna imagen o algún santo, alguna santa, dependiendo de la creencia. Entonces, esa es una procesión. Pero hay otra forma de hacer, digamos, peregrinaciones, procesiones, que es también sacar lo que se llamaría, por ejemplo, acá en Guayaquil o en Quito, en nuestro país, sacan al Cristo del Consuelo en Guayaquil, y lo que es en el viernes lo pasean por la ciudad. Acá en el centro histórico, igual en Quito, el Jesús del Gran Poder. Entonces esas tradiciones también ya tienen un buen tiempo acá en nuestro país. Obviamente este año por el hecho que pasó del coronavirus no pudieron hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, acá en el convento de San Francisco, si no estoy mal, sacaron solamente los monjes y los sacerdotes de ahí, dentro del mismo convento de San Francisco, del museo, a pasear al Jesús del Gran Poder. Entonces es la creencia de ellos, es la tradición de ellos. Entonces cada pueblo tiene sus tradiciones, tiene su cultura en esto de la Semana Santa. Por ejemplo, también dentro de lo que es el catolicismo antiguo, sobre todo, por ejemplo, era muy común creer que se podía convertir en pescado la persona si se bañaba en Semana Santa. Entonces, obviamente había ya la prohibición en el mundo antiguo, incluso de pronto hasta el día de hoy en ciertos lugares, de bañarse en lo que es Semana Santa, ¿no? Ahora, ¿por qué esto? Porque según las culturas antiguas, recuerden que en la Europa medieval, por ejemplo, bañarse se veía como algo que producía muchas enfermedades. ¿Me explico? Entonces, para muchos el bañarse en Europa producía muchas enfermedades. Lo contrario de lo que dice la Torá, que uno si toca un cadáver o un animal muerto, debe bañarse, bañarse seguido, tener mucha higiene. Incluso una mujer en estado de nida, de menstruación, tenía que hacer varios ritos de purificaciones o bautismos. Entonces, lo contrario a lo que dice la Biblia. Entonces, en esa perspectiva o en ese contexto histórico es donde nace también esta tradición. Si es malo bañarse en el año, imagínense mucho más en Semana Santa. Entonces, para los amigos católicos antiguos, bañarse en Semana Santa no era nada bien visto, porque aparte de eso había esa costumbre o esas creencias de pensar que se convertía en pescado la persona. Entonces, sin embargo, yo creo que el día de hoy ya nadie creería eso, ¿verdad? O sea, de pronto muchos de ustedes se bañaron. Estamos en la época del coronavirus, donde debe lavarse las manos, y si salió a comprar a algún lado, si cogió un taxi, si cogió un Uber por alguna necesidad urgente que tuvo, obviamente usted va directamente a la ducha y nadie se convierte en pescado. Entonces ya podemos ver que hay cosas que en realidad no tenían un fondo bíblico, no tenían una perspectiva bíblica correcta, no había un respaldo bíblico para eso, ¿no? Entonces, eso de bañarse y convertirse en pescado, mucha gente lo creía hace varias décadas atrás. De hecho, las abuelas, los abuelos prohibían bañarse. Incluso el comer carne, por ejemplo, en Semana Santa, otra tradición que hay en la Iglesia Católica sobre todo, es el no comer carne. ¿Por qué? Porque el comer carne
en Semana Santa está prohibido justamente durante algunos días, más que incluso la Semana Santa. De hecho, la palabra carnaval, que en el latín quiere decir carnavale o carnaval, tiene que ver sencillamente en la traducción en castellano con decir sin carne, es decir, regresó el internet. Desde que es el miércoles de ceniza donde se pone la cruz en la frente, de ahí pasan como 40 días donde no pueden comer carne. Entonces la palabra carnaval, aunque muchos asumen que tiene que ver con Baal o carne a Baal, que quiere decir marido, amo, señor en la Torá, de pronto en el contexto correcto no se refiere tanto a eso, sino en la iglesia católica carnavale es sin carne, o sea, abstenerse de carne, porque ya viene la Semana Santa donde Yeshua o Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Eso se llama la Semana Mayor. Entonces, podemos ver que ya en el mundo antiguo comenzaron a salir las famosas tradiciones, donde el hombre ha ido aumentando cosas a la palabra de Dios en base a la cultura, la creencia de los pueblos y también en base para que los pueblos puedan celebrar, digamos, con su propia cultura, su propia comida, ¿no? Entonces yo les comentaba a los amigos que recién se están conectando que el día de hoy es ideal para estudiar justamente estos de las tradiciones, ¿no? Esto de la Semana Santa o la Semana Mayor, qué tiene que ver con la Biblia, si hay base bíblica o base histórica, o es en realidad algo que comenzó con Constantino en el Imperio de Nicea del año 325 después de Cristo. Ahora recuerden que el Pesaj es una fiesta judía, ¿no? El Pesaj es una fiesta judía. La Semana Santa es una fiesta, digamos, cristiana, ¿no? Quiero aclarar eso. Usted no va a encontrar la Semana Santa en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, ni de la Torá, ni de la Tanaj, que se llama Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Usted lo que va a encontrar en el Nuevo Testamento es sencillamente el relato de cómo Yeshua justamente entró el 10, que era el día que se llevaba el Cordero Pascual a cada casa, porque tenían que amarrarlo a una pata de la cama o de la mesa, examinar lo que esté bien para que el 14 de Aviv se lo sacrifique entre las 2 tardes. Entonces usted puede ver que Yeshua en los evangelios lo que dice es que llegó un 10 de Aviv o 10 de Nisan a Jerusalén. Después de eso, él, ¿qué es lo que hizo? O sea, algunos le llaman a esto el Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Le ponen en el calendario gregoriano como el Domingo de Ramos, donde muchos le recibieron con los ramos. Según los historiadores, 2 millones de personas, como era una fiesta de peregrinación en la Biblia, el Pesaj, 2 millones de personas estaban ahí, en lo que es Jerusalén, y le decían, Osana, Osana, sálvanos, te ruego, que es una palabra aramea, Osana. Entonces Yeshua, después de todo eso, fue a Betania, donde sus amigos Lázaro, Marta y María, incluso maldijo la higuera. Usted conoce la historia, pero estamos viendo que si nos vamos un poco al Nuevo Testamento, en realidad todo calza dentro del calendario de Dios, de lo que es el calendario bíblico. Entonces Yeshua muere un 14 de Aviv o de Pesaj, lo que sería en nuestro calendario actual el 8 de abril, que ya pasó. Entonces no es que Yeshua murió ayer viernes dentro del correcto calendario, o que mañana resucita, porque en realidad resucitó un Shabbat. Entonces, digamos que esta tradición vino más desde la época del Concilio de Nicea del año 325, dado por Constantino. ¿Y cuál fue la confusión de Constantino? Según los mismos datos históricos que tenemos del concilio de la época, la confusión de él en crear la Semana Santa históricamente fue porque como ellos no comprendían las escrituras hebreas, estamos hablando de una época donde no había internet, donde no había WhatsApp, donde no habían libros fácilmente de ser adquiridos, donde era muy difícil comunicarse con alguien, donde la gente se dice que el que apenas podía poner su firma o su nombre, mejor dicho, en un papel, ya era considerado un doctor. Imagínense en el siglo I, II, III,
Si usted podía solo escribir su nombre, ya era considerado un doctor, o sea, ya no era un analfabeto. Estamos hablando de ese nivel de conocimiento. Entonces, cuando llega el mensaje de Yeshua o de Cristo a lo que es Roma, Grecia, esos lugares, obviamente los más doctos de ellos comenzaron a hacer una teología mezclada con la filosofía, y al haber el desconocimiento, en este caso de Constantino, que era un emperador, quien llamó a 318 obispos a esta reunión en el año 325 en Nicea, que a propósito era un lugar muy bonito, donde había playas y todo. Y como él no comprendía que en la Torá hay una parte donde dice, no, el 14 de Aviv debe celebrar Pesach, o la Pascua, ¿no es cierto? Pero, si alguien está en el extranjero o en otro lugar y no alcanza a llegar a Jerusalén, porque está en otro lugar, o si tocó un cadáver, o un animal muerto o herido, ya está inmundo, Hashem da la orden a Moshe, a Moisés, y le dice, dile al pueblo que si alguien no alcanzó a llegar a Jerusalén, o se causó inmundicia por tocar algún cadáver de una persona o de un animal, dice, el 14 del siguiente mes, del segundo mes en el calendario de Dios, puede celebrar Pesach. Entonces es la única fiesta interesante donde Dios a la persona le permite celebrar Pesach si no alcanzó a llegar a Jerusalén porque está en el extranjero o de viaje o porque tocó algún animal inmundo, tiene que hacerlo el 14 del siguiente mes. Entonces Constantino, como no sabía estas cosas, porque él no es que tenía una Biblia, una Torá o sabía hebreo, dijo, no, nosotros no vamos a ser como los judíos, que yo no sé por qué hacen 2 Pesach al año, vamos a celebrar una sola vez. Hicieron sus cálculos en base a su calendario y así apareció lo que hoy se conoce como la Semana Santa, ¿no es cierto? Entonces, a través de los siglos, la Semana Santa ha ido cambiando ciertas cosas, se han ido añadiendo cosas de acuerdo a la cultura del pueblo donde ha ido llegando el cristianismo. Por eso, yo les contaba, por ejemplo, que salió en Semana Santa, era una tradición hace varios siglos atrás que nació. Por ejemplo, acá en Quito hay los cucuruchos, ¿no? Yo sé que los quiteños ecuatorianos me entienden. Los cucuruchos, que justamente en Semana Santa, en las procesiones, se cubren toda la cara, se cubren el cuerpo y apenas tienen unos orificios como para los ojos, la nariz y la boca, bien cubiertos. Ahora, ¿de dónde salió esa tradición? ¿De dónde salió ese sincretismo, esa mezcla? Justamente que en la Europa medieval, al que había cometido grandes pecados en ese año antes de la Semana Santa en los pueblos o ciudades europeas, el castigo que le daba la iglesia o el cura o el sacerdote era justamente humillarlo públicamente al ponerlo esos trajes en Semana Santa. Entonces, toda persona que iba a las celebraciones de Semana Santa en la Europa medieval, al ver el cucurucho, como acá se dice, sabían que ese hombre era un gran pecador, o esa mujer era una gran pecadora y que cometió pecados muy graves, porque recuerden que en la teología católica hay pecados capitales y pecados veniales, ¿no es cierto? Entonces usted va a encontrar los pecados capitales y los pecados veniales en la teología de la Iglesia Católica. Entonces, cuando una persona cometía un pecado grave, se le vestía de cucurucho y aún tenía que a veces castigárselo o tenían la costumbre de andar cargando varias cruces, ¿no es cierto? Entonces esa tradición ya fue naciendo en Europa y vino y llegó al Ecuador y a otras partes de América, de la América española, ¿no es cierto? Entonces Shabbat Shalom para Rosita Villacrés, para Donna, para Jenny, para Patricio, para Álvaro y a todos los que nos están escuchando. Entonces, llegó esta tradición acá, entonces es muy común que en los pueblos, hasta ahora, sobre todo si usted viaja al campo, todavía va a encontrar los famosos cucuruchos, ¿no? Pero el contexto histórico es ese, ¿no? Que era una humillación, tenía que arrepentirse de los pecados que había cometido. Ahora también las comidas, como yo les mencionaba al principio de lo que me conecté en este video, las comidas, entonces en cada lugar donde iba la iglesia,
a veces encontraba las culturas de cada pueblo, o sea, encontraba la cultura de cada pueblo, de los pueblos indígenas, como ellos llamaban, porque pensaron que llegaron a la India. Entonces, para no causar tanto shock, tanto problema, se iba cristianizando ciertas fiestas de los pueblos, ciertas... Saludos para Patricio Chicaiza también, me está saludando, gracias. Entonces, miren, para que no haya tanto choque cultural entre el cristianismo que trajo la vieja España y las creencias que habían acá en nuestras tierras, que adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, sobre todo al sol, al Inti Raymi, que creían incluso que el oro era la sangre del dios sol, por eso tenían muchas vírgenes de oro y etcétera, cosas de oro los indígenas. Entonces ya podemos ver que la iglesia fue cristianizando ciertas costumbres de los pueblos. Entonces, por ejemplo, miren, por eso sabemos que, por ejemplo, cuando llega el famoso mes donde que aquí es si no estoy mal, es en noviembre, el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos, que también es una fiesta que se cristianizó. Entonces acá, por ejemplo, en el Ecuador todavía hay la costumbre, sobre todo de los pueblos indígenas, de llevar a los cementerios, como en Calderón, por ejemplo, llevar lo que es la famosa colada morada, ¿no? Que tiene que ver justamente también con la sangre, las guaguas de pan, y ellos dejan en las tumbas de sus familiares, dejan la comida y dejan la colada morada, porque ellos creen que el muerto va a comer eso, que esas costumbres también eran en el antiguo Egipto. Cuando ustedes ven a los egipcios que enterraban a sus muertos, le momificaban con una tela blanca, era porque para ellos el ser humano tiene alma, espíritu, cuerpo, nombre y personalidad, y tenían que vendarle para que ninguna parte se escape del egipcio. Le ponían el libro, el rollo egipcio de los muertos para ir diciendo los conjuros en otra vida y llegar al país de las cañas, donde incluso le enterraban con su propia esposa, con sus cosas más importantes, y aún la esposa, y porque se supone que en las creencias egipcias iba a enfrentarse a los dioses, que eran 9, sobre todo los dioses a propósito importantes de Egipto. El más importante, Ra, el sol, y tenía que ir diciendo los conjuros hasta llegar al país de las cañas. Entonces acá en nuestras tierras, antiguamente en la pre-España hispánica, también había sus creencias. Entonces había que permitirles a estos pueblos, se les hablaba de Cristo, a veces con amor, a veces a la fuerza con la espada, pero también se les permitía ciertas cosas para que no sea tan grave el problema. Entonces, por ejemplo, en la costumbre de los muertos, de eso de dejar la comida, las guaguas de pan, son costumbres. No es que el muerto se va a levantar y se va a comer el pan y la colada morada y va a volver a la tumba. No, algún vivo que está por ahí de pronto va y va a comer, pero no es que el muerto va a comer, pero eso creían los antepasados, y hasta ahora algunas culturas practican eso, ¿no es cierto? O eso de dar la misa a los muertos también. Usted va a ver que justamente en esas fiestas es muy común que hayan sacerdotes, incluso, o la gente lleva sacerdotes para que den misas en los sepulcros. Entonces son costumbres, se ha ido haciendo una mezcla, o lo que en teología se llama un sincretismo en la religión. Entonces, por ejemplo, esto de también lo que es la comida, y yo les decía que seguramente lo que muchos están extrañando es la fanesca, pues la fanesca, que es un plato aquí que a muchos gusta en el Ecuador, exclusivo de Semana Santa, donde se pone 12 granos y tiene que haber pescado también. Entonces, cada grano representa a los 12 apóstoles. Entonces, no es que Yeshua y los apóstoles comían fanesca, no, de ninguna manera. Sin embargo, no es que esté mal, pero digamos es una tradición muy posterior. ¿Y por qué el pescado? Justamente porque recuerden que en lo que se conoce como la Semana Santa, o lo que muchos interpretan de los evangelios con esta fecha, Yeshua incluso después de su resurrección, él comió pescado, ¿verdad? Él asó pescado, comió con sus discípulos pescado. Entonces todo va conectando con el pescado, porque recuerden, por ejemplo, en la Biblia el pescado no es carne de animal, porque el animal es un ser que está en el campo. Las bestias salvajes están en los lugares generalmente de la costa.
las aves son otro tipo de seres y el pescado es otro tipo de ser del agua. Y de hecho es el más saludable, según la misma Biblia, es el más saludable porque vive más lejos del hombre, el pescado, el fish, ¿no es cierto? Ahora, entonces ya podemos ver esas tradiciones. Muchos seguramente están extrañando lo que es la fanesca, pero hay otros pueblos donde también tienen otros tipos de comida para estas fiestas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decirles sobre esto de la famosa Semana Santa? En realidad son tradiciones de los pueblos en base a los textos bíblicos, en base a las creencias también. Eso también yo les decía de no bañarse para los amigos que recién se están conectando. Había la costumbre antigua que si usted se bañaba en Semana Santa se convertía en pescado y muchos creían eso. Sin embargo, hoy todos nos bañamos mucho más en la época del coronavirus y usted no se ha convertido en pescado. Entonces ya podemos ver que es una tradición, ¿no? Que no es que esté mal o bien, ya cada quien es libre en su conciencia de hacerlo o no hacerlo. Solamente estoy explicando que en base a la Biblia en realidad este tipo de cosas no han existido, no son propias del contexto hebreo, del contexto bíblico, sino posteriores al siglo III. Otro dato de pronto que quería compartirles también, aunque de pronto eso es como para otro video, justamente esto de Yeshua, ¿no? Esto de Yeshua y de cómo murió en la cruz y todo eso. Entonces, para hablar de eso, voy a apagar el celular y lo vuelvo a prender para hacer otro video. Ok, gracias.